Segundo que llegó tarde. Tercero que llegó tarde. Bien, en 2 minutos arrancamos. Qué buen fondo, profe. Viste, estoy en la galaxia. Quería arrancar muy power, pero me pone de muy mal humor que la gente llegue tarde. O sea, el tema del horario a mí Ah, sí. me pone del traste. Así que bueno. Si lo sacás de Google, ponés wallpaper 4K y te aparece cualquier avanzada. Me gustó, quedaba fachero. Si no tengo la foto de Conan, viste, pero es como mucho. Es como mucho para arrancar una clase la foto de Arnold de fondo. Es demasiado. Bueno, 1 minuto y arrancamos. Díganme con honestidad, ¿alguno repasó algo o no? Pongan en el chat 1 si repasaron, 2 si no repasaron. ¿Ok? Ahí entró otra persona tarde. Otra persona tarde. Bien. Bueno, 2 personas repasaron. Bien. ¿Vos, Ariel, vos, Liz, tienen alguna duda de lo que estuvieron repasando que vimos la clase pasada? No, se me hizo un poco complicada la parte de la extinción del contrato de trabajo cuando era a plazo fijo, si es que había indemnización en el caso de que se cumplía el tiempo y el preaviso, todo, pero después lo volví a leer y creo que quedó bien. Muy bien. Por las dudas, repaso. Vamos a hacer un repasito breve. Y creo que Bien. fue la parte más complicada de la clase pasada. Vamos a arrancar. Características. Estas son las características del contrato de trabajo, que esto ya lo vimos. Bien, sabemos que es bilateral, no formal, de tracto sucesivo, oneroso, sinalagmático, con objeto, dependencia, conmutativo, personalísimo, de carácter alimentario. Hasta acá todo fácil. Sabemos que la dependencia se divide en 3, técnica, económica y jurídica. Explicamos cada una y la importancia de la inserción del sujeto en la estructura empresarial del empleador. Sabemos que hay 4 requisitos esenciales del contrato de trabajo, que son el objeto, capacidad, consentimiento y forma. Ven, por eso me molesta que llega la gente tarde. Ahí. Vimos el principio general de lo que es el objeto, planteamos lo que era un objeto ilícito y un objeto prohibido, cuál era la diferencia, que uno producía efectos jurídicos y el otro no, qué pasaba en el caso de una prohibición parcial, qué era lo que se tenía que subsanar y qué pasaba si no se podía subsanar. Vimos también dentro de la forma que tenemos libertad de formas conforme a lo que dispone el 48. Las partes tienen libertad para ver cómo van a celebrar el contrato de trabajo, independientemente de las obligaciones que tienen luego de que celebran dicho contrato. Y aquellas que son formales, cuya forma la impone la ley. Nosotros planteamos que la nulidad de forma no es oponible al trabajador, no lo puede plantear como excepción en una contestación de demanda al empleador. Sabemos que la capacidad se divide en 2, otro que llega tarde, qué fastidio. Sabemos que hay 2 tipos de capacidades, de derecho y de ejercicio. Bien, la de ejercicio, recuerden, piensen en menores, la de derecho, piensen en todos. Saben ustedes bien, en relación a lo que explicábamos, de 16 hasta llegar a los 18, que podía trabajar, otro que llega tarde. Y después sabemos muy bien que el 189 bis nos planteaba a aquellos trabajadores que tienen 14 años, no llegan a 16, pero trabajan dentro de la empresa de los tutores o representantes legales, siguiendo los requisitos que impone el artículo en relación a esto. También otro que llega tarde. Sabemos que el consentimiento se puede dividir en 2 formas de acuerdo al contenido de los artículos. Más que dividirlo en 2 formas, sabemos que se manifiesta por propuestas claras y hechas, pero la ley no lo deja muy, digamos, resuelto a qué se refiere con estas propuestas. Nos dice simplemente que a los fines de la expresión del consentimiento basta con lo esencial del objeto de la contratación. Seguimos con consentimiento, oferta, retractación de la oferta, aceptación y silencio. Estas son cómo se configura, digamos, este consentimiento en la relación
bipartita entre trabajador y empleador, bien cómo se configura y cuándo puedo retractarme. Empezamos a ver contrato de trabajo, dividimos que hay formas de clasificarlos. El contrato de trabajo a tiempo indeterminado, que es continuo y discontinuo, y el que es tiempo determinado, que es plazo fijo y eventual. Nosotros sabemos que por norma general, conforme lo que dice el artículo 90, todos los contratos de trabajo se entienden indeterminados continuos, con excepción de que se cumpla con el inciso A y B, que serían los contratos determinados, que sería plazo de duración y una necesidad extraordinaria que lo justifique. Sabemos que el contrato de trabajo con indeterminado continuo tiene estas tres características. Sabemos que el discontinuo tiene una interrupción en las prestaciones que hace que cesen los derechos y deberes entre las partes. Hablamos de que cuando analizamos las modalidades contractuales tenemos que entender al sujeto que quiere contratar a una persona conforme su necesidad. Si es una necesidad ordinaria, va a ser uno de prestación continua o intermitente. Y si hay una necesidad extraordinaria, nosotros podemos recurrir a estos dos tipos de contrato que son plazo fijo y eventual. Bien, empezamos a hablar de plazo fijo, planteamos cuáles eran las características, formal, plazo cierto, no se puede celebrar por más de 5 años, el tema del preaviso de 30 a 60 días, bien, y que obviamente tiene que ser por una necesidad extraordinaria. Si no preavisa el empleador, hay conversión del contrato de trabajo, el empleador no tiene que preavisar cuando el contrato es con un plazo de 30 días o menor a 30 días, bien, la única excepción para no preavisar. ¿Qué pasa si el empleador despide al trabajador sin causa? Bien, se le van a pagar las indemnizaciones derivadas 232, 233, 245, entre otras, pero además se le va a pagar esta indemnización especial derivada del derecho común por daños, que va a cuantificarse por el monto, por el plazo que faltaba para terminar el contrato. Esto quiere decir que si yo celebro un contrato por un año, a mí me despiden sin causa a los 6 meses, resulta que como la indemnización por daños derivada del derecho común va a ser 6 salarios, que era el tiempo que faltaba para terminar el contrato. ¿Y qué pasa si el empleador despide al trabajador con causa? Sabemos que le paga la liquidación final, días trabajados, SAC proporcional, vacaciones, nada más. Ahora bien, ¿cuándo le pagamos una indemnización? Si tenemos un contrato a plazo fijo donde preavisamos en tiempo y forma, cuando sabemos que efectivamente tiene un plazo el contrato mayor a un año, sería un año o mayor, bien, y con esta antigüedad lo que nosotros estaríamos haciendo es tener que pagarle una indemnización que es la mitad de un 245. El problema con los artículos es que cuando nosotros planteamos y va avanzando el 95, lo que nosotros tenemos acá, o el problema en sí, es que nos deriva a 3 artículos, bien, el 95 al 250, el 250 al 247, el 247, que no lo tengo acá, al 245, que después vamos a ver cómo se liquida. Bien, en líneas generales, ¿se acuerdan? Antigüedad igual o mayor a un año, preavisado en tiempo y forma, se le paga esta indemnización. Y si, bueno, esto ya lo expliqué recién. Vimos jurisprudencia, qué es lo que fallan los jueces para que no piensen que el profesor está loco y explica cualquier cosa. Y acá nos quedamos y vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es muy interesante, que tiene que ver con el tema de los contratos eventuales. ¿Cómo funciona esto? Y ahí voy a bajar un poco el motor para no tosigarlos. Los contratos de trabajo eventuales, volvemos, nacen de una necesidad extraordinaria que tiene el empleador. Esta necesidad extraordinaria, bien, tenemos que tener presente justamente que puede darse en líneas generales por dos situaciones. Un aumento de demanda en el mercado o, por ejemplo, suplir a una persona que se tomó una licencia, como puede ser la licencia por maternidad. Bien, acá lo que nosotros tenemos, conforme a lo que dice el 99, fíjense que dice cualquiera sea su denominación, se considerará que media contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador, sigue existiendo esta subordinación técnica, económica y jurídica para satisfacer resultados concretos. Bien, ¿qué es esto que les digo yo en líneas generales? De un aumento sustancial de la demanda por un periodo en concreto que fue algo imprevisto, o, por ejemplo, suplir a un trabajador de la empresa.
Fíjense que después de la coma, habría que resaltarlo esto, habla de servicios extraordinarios. Volvemos al tema de la necesidad extraordinaria. Esto no puede quedar de lado. No se puede celebrar un contrato de trabajo eventual si no se cumple con lo dispuesto artículo 90, inciso A y B. Si yo no tengo eso, no puedo celebrar este contrato. Bien, por supuesto, hay una cierta diferencia que ahora la vamos a ver porque el artículo dice toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace pensar que un contrato eventual puede ser mejor que un contrato a plazo fijo dependiendo de la situación? No siempre es así, depende de la situación, qué es lo que conviene. Por ejemplo, con las licencias por maternidad, entendiendo que la trabajadora tiene un periodo de excedencia que se puede tomar y que tiene que avisar dentro de las 48 horas cuando se está venciendo la licencia por maternidad. Como el empleador no tiene certeza efectivamente de esto, obviamente que no puede celebrar un contrato de trabajo a plazo fijo si nosotros nos damos cuenta que no tenemos un plazo cierto de reincorporación de aquella trabajadora. Y en consecuencia, este tipo de contrato nos vendría muy bien. ¿Por qué? Porque la gran diferencia sustancial entre un contrato a plazo fijo y uno eventual, independientemente de las similitudes que tiene, es que yo en el plazo fijo tengo que preavisar, pero en el contrato eventual no tengo que preavisar. Lo que le da origen a la extinción del contrato, lo que le da, lo que genera la extinción del contrato de trabajo eventual efectivamente es esa causa que le dio origen. Cuando esa causa desaparece, el contrato se extingue y simplemente se le comunica al trabajador que extinguida la causa que le dio o la naturaleza que le dio origen al contrato, se, eh, como es, se le agradecen los servicios prestados y se le da por extinguido el contrato de trabajo. Ya está. No tengo que estar preocupándome como empleador si tengo que preavisar o no tengo que preavisar y evitarme el tema de la conversión del contrato. Sí voy a tener que estar atento a otras cosas, ¿bien? Pero no particularmente con lo del preaviso. Bien, ahora, acá tenemos un problema con relación al onus probandi. Cuando yo les digo el onus probandi es esta frase en latín, yo detesto el latín porque uno no va por la vida hablando el onus probandi, el iuris tantum y todo eso me fastidia, pero no importa. Cuando hablamos de que la carga de la prueba de que el contrato es correcto, corresponde al empleador. Hablamos que hay una inversión de la carga de la prueba, se aplica una presunción iuris tantum, que admite, iuris tantum significa que admite prueba en contrario, y en consecuencia a esto, yo como empleador tengo que mostrar que el contrato estaba efectivamente, objetivamente era correcto. Porque de no poder probar esta necesidad extraordinaria, bien, que le dio a origen al contrato, yo básicamente, digamos que estoy al horno con papas. ¿Qué es lo que tiene que hacer un trabajador, por ejemplo, que es parte actora? Nada. Si el contrato es eventual, será el demandado el que tenga que probar. Hecho el intercambio telegráfico, planteada la injuria que ocasiona el despido, será el empleador el que tenga que demostrar que esta modalidad contractual estuvo bien. Esto no quiere decir, profundizando entre dos líneas, que el actor o el trabajador no tenga que probar nada. Muy por el contrario, hay un montón de rubros que tiene que acreditar. Porque la regla general del onus probandi es que quien afirma un hecho, perdón, quien alega un hecho lo tiene que afirmar o lo tiene que probar si lo quieren poner así. Entonces, en demandas y en contestaciones, todas aquellas afirmaciones que yo hago, por el principio general, me corresponde a mí probar esa afirmación. Esto que estamos planteando de la inversión de la carga de la prueba y de la presunción del iuris tantum viene particularmente, ustedes también lo pueden entender como carga dinámica de la prueba, lo podemos analizar desde la perspectiva de que, y no digo el 99,9% como el hizo Form, pero siempre el empleador va a estar en mejores condiciones de poder acreditar hechos controvertidos en una causa. Por ejemplo, este es uno de los hechos, es muy fácil para el empleador que hace las cosas bien demostrar objetivamente que el contrato eventual no solo cumplía con todas las formas,
sino que la causal de la necesidad extraordinaria que le da origen era tal y se acredita. O sea, ¿quién está en mejor posición para acreditarlo? ¿El trabajador o el empleador? ¿Quién tiene todo el control de las finanzas o situación o estructura de la empresa para probar esto? Claramente el empleador. Entonces, esto no es un ataque a la contraparte de decir, bueno, que sea el empleador y si no, marche preso. No. Esto tiene que ver justamente con esta disparidad que existe en el derecho de trabajo, donde hay un trabajador sujeto vulnerable en esta relación de poder que existe, que permite, bien de alguna forma la ley, equiparar esta situación. Por supuesto que quien nada tiene que esconder, ¿cómo era la frase? Quien nada tiene que esconder, no tendrá miedo o alguna gansada por el estilo. Si yo hice las cosas bien y las cosas estaban en regla, que a mí me apliquen me modifiquen el onus probandi y me inviertan la carga de la prueba con una presunción que admite prueba en contrario, me tiene sin cuidado, porque lo voy a acreditar sin falta. Bien, ahora, aquel que no hace las cosas como las tiene que hacer, bueno, ahí tendrá que solucionar después el problema poniendo la platita. Artículo 100, nosotros sabemos efectivamente bien que los beneficios provenientes de esta ley se aplican a los trabajadores eventuales en tanto resulten compatibles con la índole de la relación y reúnan los requisitos. Es un poco más de lo mismo el artículo 100. Bueno, ven, acá yo les planteo que las características de este contrato justamente que es formal, se sigue una serie de requisitos, que sea por escrito, que se ponga la causa que le da origen, que se explique la necesidad extraordinaria, bien, que lo firmen las partes. Esos son requisitos del contrato eventual, por eso es formal. Y justamente lo que yo les decía con la diferencia sustancial es que en este contrato no se preavisa. Bien, ventaja dependiendo de las situaciones. Acá, ojo al piojo con esto, porque la ley de contrato de trabajo, algo así con el consentimiento, que lo sigue explicando mal, deja muchos espacios o lagunas en la ley para poder entender cómo puede utilizarse este contrato y no hacer abuso del mismo para generarle un perjuicio al trabajador. Cuando nosotros tenemos que analizar el contrato de trabajo eventual, tenemos que tener presente la 24013. La 24013 es la Ley Nacional de Empleo. Bien, la Ley Nacional de Empleo, si bien es cierto que tiene un montón de artículos derogados, hay un montón de artículos que se utilizan en la actualidad. Bien, en especial estos después vamos a ver, cuando veamos multas, por ejemplo, lo que dispone el 11 de la 24013 y que si nosotros cumplimos con lo que dice el 11, dependiendo de la situación, podemos aplicar artículos 8, 9 o 10, bien, que son multas, artículo 15, que es otra multa, bien, ¿y cuánto nos da eso? Y en su defecto, si no podemos aplicar esta, aplicaremos la 25.323, pero esa es otra historia, es para más adelante. ¿Qué nos dice el artículo 69? Que acá particularmente nosotros, si vamos a suplir con esta modalidad contractual a una persona transitoriamente, tenemos que efectivamente indicar el nombre del trabajador reemplazado. Les va a parecer una pavada, pero yo el otro día estaba haciendo un proyecto de sentencia muy interesante y me planteaban justamente esto de que el contrato eventual estaba bien. ¿Qué le faltaba al contrato? Que estaba firmado por el trabajador y aparte reconoció el contrato porque era un absurdo no reconocerlo, que faltaba a quién se estaba sustituyendo y por qué. Lástima que no tengo ahora, después si lo consigo para el viernes que viene, se los muestro. Pero había un contrato que estaba firmado, contrato eventual, todas las cláusulas, todo bárbaro, pero lo que le faltaba en esencia para que estuviera bien era poner a quién reemplazaba y por qué lo reemplazaba. Y ahí estaba el problema. Bien, entonces como había un vicio en la forma que no es oponible al trabajador, ya ese contrato de trabajo estaba mal y termina siendo un indeterminado continuo. Parece una pavada, pero si nosotros vamos a una modalidad contractual excepcional, no es para obtener un beneficio extra y querer perjudicar al trabajador. No, es para cubrir una necesidad extraordinaria. Si no tengo esa situación, no tengo por qué celebrar este contrato. Me tengo que regir por la regla general,
que es el indeterminado continuo. Bien, en función de eso tenemos que ir pensando las cosas. Ven, acá esto está muy bien, me parece correcto. El tema de los plazos se puede analizar, si podría ser más o menos, la verdad que es indistinto. El artículo 72 me plantea que si yo voy a celebrar un contrato de trabajo eventual, en donde la naturaleza que le da origen, o sea, esta necesidad extraordinaria, es una cuestión de mercado, un exceso de demanda abrumador en un periodo inexplicable del por qué sucedió, además de que lo tenga que acreditar, ojo, porque a mí me pone un plazo máximo para poder celebrar este contrato eventual. ¿Que sería cuál? 6 meses en un año o un año en un plazo, en un periodo de 3 años. Bien. Si yo me excedo de ese plazo, convierto el contrato en un indeterminado continuo. Porque sería muy raro que una necesidad extraordinaria dure más de 6 meses. O sea, imagínense en un semestre todas las cosas que pueden llegar a pasar. ¿Puede realmente ser algo extraordinario una situación que dura 6 meses? No digo que no, ¿eh? Puede suceder. Ahora hay que analizarlo con cuidado, porque si ustedes están asesorando a su cliente, bien, que no quiere contratar un abogado y les pregunta a ustedes que son contadores, che, tengo esta necesidad extraordinaria de mercado, ¿qué puedo hacer? Por ahí me dura tanto. Bueno, vamos a contratar un trabajador eventual para cubrir esta demanda excesiva, pero tenemos que estar atentos a que si nosotros nos excedemos de 6 meses de antigüedad, sonamos. Se va a convertir en un indeterminado continuo. Esto quiere decir, bien, que si yo lo convierto en un indeterminado continuo y después lo echo, le pago de vuelta 2.32, 2.33, 2.45, entre otras cosas. Si yo lo despido porque se extingue la causa que le dio origen a ese contrato, yo no le tengo que pagar indemnizaciones. Solo le tengo que pagar días trabajados, vacación proporcional, SAC proporcional. Hay un abismo de diferencia sustancial en cuantía que los puede llegar a perjudicar a su cliente por no entender esto, un tema de plazos. Entonces, una cosa, y quiero que quede claro, una cosa, no sé por qué estás piñado. Un segundo, ¿eh? No lo quiero tener piñado. Se me piñó, te tengo piñado, Pablo, y no sé por qué. A ver, ¿cómo se saca esto? Acá. Profe, no me quedó claro lo de la duración. Espera, vamos tranquilo. Vuelvo. Nosotros tenemos un contrato de trabajo eventual donde tenemos dos situaciones. Una situación habitual es la de suplir a un trabajador, sustituirlo. En esta situación, yo no voy a aplicar esto de los plazos de 6 meses en un año o un año en un periodo de 3, porque es otra la causal que le da origen, que nada tiene que ver con un tema de exigencias de mercado. Entonces, si se me pasan los 6 meses, no hay problema. Bien. Ahora, qué sé yo, se va un trabajador a hacerse un posgrado al exterior, a España, y se va por 2 años o un año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Celebramos, sustituimos a ese trabajador, hacemos este contrato eventual hasta que vuelva y va a durar 1 o 2 años. Y uno dirá, bueno, pero es un montón de tiempo, está bien, pero no es esta causal. Y por lo tanto el contrato está bien porque está sustituyendo una persona. Bien, que tiene obviamente la reserva de puesto cuando vuelva a seguir trabajando. Acá cuando hablamos de exigencias extraordinarias de mercado, siempre piensen que en este segundo supuesto hablamos de un incremento de la demanda sustancial exorbitante, que eso nos lleva a contratar una persona, pero que contando la antigüedad de ese trabajador, esa antigüedad, si supera los 6 meses en un año, convierte ese contrato eventual en uno indeterminado continuo. Y si yo supero, porque lo tengo que volver a contratar porque pasó otra cosa o tuve otra necesidad de mercado y lo volví a contratar al mismo muñeco, no puedo superar
una antigüedad de 1 año en un periodo de 3 años. Si yo lo hago, tengo una conversión del contrato de trabajo. ¿Cuál era la pregunta que no te había quedado clara con los plazos? La de hasta un año en un periodo de 3 años. En un periodo de 3 aniversarios. O sea, vos contás la antigüedad y vas contando los periodos. Si yo te contrato este año y trabajás 3 meses, perdón, año calendario. Si vos trabajás 3 meses este año y el año que viene trabajás 3 meses, como son años diferentes, no te aplica esto. Bien, porque todavía no llegaste al periodo de 1 año. Recién vas un semestre, bien, en Bien, esto que te está diciendo el artículo. Ahora, si yo te contrato sucesivamente, no sé, 6 meses, 1 año, y al otro año te contrato otros 6 meses, ya está, cagué, porque ya llegué a 6 meses, en un periodo de 3. Ahora, si yo te contrato 6 meses, trabajás los 6 meses, perdón, 5 meses, pasan 3 años y te vuelvo a contratar con un contrato eventual, yo estoy cubierto, arranca de cero de vuelta la cuenta en relación a esto. ¿Se entiende? ok. ¿Va bien o no? Sí, sí. Bien, sigamos. ¿Ven lo que les decía? Que ya te lo dice el artículo, no procede indemnización alguna cuando la relación laboral se extinga con motivo de la finalización de la obra o tarea asignada. Bien, se termina esto que le dio origen al contrato y se paga días de trabajo, SAC proporcional, vacaciones proporcionales, nada más. En cualquier otro supuesto se está a lo que dispone la ley de contrato de trabajo. Si yo despido sin causa, o sea, la causa por la cual estoy despidiendo no existe, yo tengo que pagar lo mismo, 232, 232, 233 y 245. Si yo no tuviera, este, si yo no tuviera causa, ahora, si yo tengo causa, bien, pago lo mismo que estaría pagando con con la extinción normal del contrato. Días trabajados, SAC proporcional y vacaciones proporcionales. Aplica también, bien, cuando nosotros, acá, bueno, depende qué juez, ¿no? Pero en líneas generales, para decirles y que lo tengan presente, la misma indemnización derivada, la misma indemnización por daños derivada del derecho común que se aplica al plazo fijo se va a aplicar al eventual. ¿Cuál es el estimativo que va a tener el juez para poder decir cuál es la cuantía de esa indemnización? Un estimativo de cuándo se iba a extinguir esa necesidad extraordinaria de mercado o la fecha estimativa de reincorporación de aquel trabajador o trabajadora que se fue a hacer algún posgrado o tuvo una licencia por maternidad. ¿Por qué no aplica esta indemnización del 250? Que está en el 95 y sí aplica en la de plazo fijo. Porque yo en el plazo fijo, perdón, yo en el eventual no preaviso. Entonces, como no preaviso, fíjense que no corresponde aplicar lo que dice la normativa, porque la segunda parte del 95 me dice cuando la extinción se produce mediante un preaviso. Si yo no tengo preaviso, no estoy cumpliendo con lo que dice el artículo. Por lo tanto, no puedo hacer aplicable esta indemnización especial que sí se toma en el plazo fijo cuando la antigüedad es de 1 año o mayor. Bien, ¿voy de vuelta o quedó? Es sencillo, pero por ahí quedó alguna duda. Yo me perdí con el despido en el contrato eventual. Cuando vos tenés un contrato eventual, vos sabés que vas a pagar en un despido sin causa 232, 233, 245 y la indemnización por daños, bien que va a estipular el juez de acuerdo a cuándo supuestamente iba a Pero terminar. si es un contrato eventual en el que, por ejemplo, por maternidad, en el que estás reemplazando a esa persona, eh, vos lo puedes. Ah, o sea, ok, ya entiendo. Si lo despedís antes de que la mujer vuelva pues, a trabajar. Claro, Ahí es un despido sin causa. eco. Un despido con causa podría ser la misma causa, es la extinción que le dio origen a ese contrato. Bien, ok. Un despido con causa nunca.
sáquense de la cabeza esto que el despido con causa es porque el trabajador escupió al empleador. O sea, hay más de una situación que puede llevar a un despido con causa. El Está bien. despido con causa por la extinción el despido con causa por la extinción que le dio de origen a ese contrato es una causal por la cual se va a extinguir. Bien, que no aplica o no genera indemnización. Ahí vamos. Sí, sí. Bien. La diferencia con el plazo fijo es que vos acá lo que no vas a hacer es pagarle una indemnización que sea equivalente a la mitad del 245 cuando aquella antigüedad del trabajador superara un año. Bien, porque acá no preavisás. Y la segunda parte, por eso está subrayado, la segunda parte del 95 arranca diciendo cuando la extinción del contrato de trabajo se produjere mediante preaviso. Bien. Si Bien. yo no tengo que preavisar, no tengo que aplicar esto. ¿Va? Sí, sí. Bien. Previsiones. Se prohíbe la contratación de trabajadores bajo esta modalidad para sustituir trabajadores que no prestan servicios conforme al ejercicio de medidas legítimas de acción sindical. Lógicamente, si yo tengo trabajadores que están haciendo huelga porque no le pagan salarios, yo no puedo ser, perdón la expresión, tan hijo de puta de contratar gente nueva hasta que ellos terminen la huelga, entendiendo que la huelga tiene como efecto jurídico la no percepción de ese día de trabajo. Entonces acá lo que está planteando en esta prohibición, muy bien planteado, es que yo no puedo plantear en mi fundamento de necesidad extraordinaria o como una necesidad extraordinaria que mis trabajadores están en huelga para contratar otros. Ese supuesto no es válido y está prohibido. Bien, si yo hiciera eso, todos los contratos son indeterminados continuos, los que yo quiera celebrar, y ahí tendría un doble problema. Además de que los muchachos que están haciendo huelgas, dudo que dejen pasar a los que van a suplirlos a ellos. En ese momento, yo creo que mínimamente corre un poco de sangre y van a terminar como Bernie en ese día con los colectiveros. Puede llegar a pasar eso. Digamos, bueno, acá esto es un tema, digamos, no es difícil, pero hay que ir un poco más tranquilos hasta que puedan asimilar por lo menos lo básico. Después podemos profundizar. Cuando nosotros hablamos de empresa de servicios eventuales, no hablamos de contratos eventuales. Esto es lo primero que ustedes tienen que tatuarse en el pecho al lado del Diego. Una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa es un contrato eventual entre dos partes y otra cosa es el funcionamiento de una empresa de servicios eventuales y las modalidades contractuales que tengan dichos trabajadores con esa empresa de servicios eventuales. Que eso va a generar una situación triangular en unos supuestos y en otros bilateral, que vamos a verlo después. Bien, entonces vamos de a poco. No asocien empresas de servicios eventuales a contrato eventual porque en el parcial van muertos. Bien. Este decreto del 2006, el 1694, me plantea efectivamente todos los derechos, obligaciones, modalidades y demás, todo lo importante en relación a las empresas de servicios eventuales. ¿Cómo arranca esto? Se considera empresa de servicios eventuales a la entidad que constituida como persona jurídica. Primera cosa que ustedes en donde estén anotando, tienen que anotar. No puede una persona física o de existencia visible, como dice ahora el nuevo código, que ya no es nuevo, ser una empresa de servicios eventuales. ¿Bien? O sea, primer requisito tiene que ser una persona jurídica. Ese es el primer requisito que tiene la empresa de servicios eventuales. El segundo requisito, que tenga por objeto la constitución de esa sociedad, poner a disposición de terceras personas personal para cubrir necesidades extraordinarias bien determinadas de antemano o exigencias transitorias de la empresa. Explotación o establecimiento. Fíjense que acá me pone requisitos muy claros. Primero, persona jurídica tiene que ser. Segundo, hay un objeto exclusivo. No puede dedicarse a otra cosa la empresa de servicios eventuales. Ustedes, creo que sociedades
entiendo que está dentro de la currícula, saben que una sociedad puede tener varios objetos cuando se constituye. Bien, puede ser muy amplia en los objetos de a qué se va a dedicar. Acá no. Acá tiene un único objeto. Bien, que es el de prestar a terceras personas, que terceras personas van a llamarse ahora empresas usuarias, y luego vamos a ver cómo funciona esto. A estas empresas usuarias, la empresa de servicios eventuales les va a mandar trabajadores. Por eso se genera esta situación triangular intergaláctica que tenemos que desollar para empezar a ver cómo funciona. Me suena, ahora que lo dijiste, por ejemplo, Deloitte suele mandar personas a trabajar a otras empresas para que hagan eh, remediación de procesos, todo en administración, por lo menos donde trabajo yo. Arrancame qué empresa, porque no. Deloitte se llama. Pero esa es Deloitte, empresa de servicios eventuales, o solo se llama Deloitte. No, Deloitte no, es una firma de servicios contables, de Es una auditoría. SRL, ¿no? Sabes que Pues no sé si es una me, SRL. Me parece que no. No, me juego que es una SRL, me lo contestás la clase que viene. Ojo, porque es muy probable que eso sea una agencia de colocación, que es distinto a la empresa de servicios eventuales. Porque otro requisito que tiene que tener la empresa de servicios eventuales para configurar esta situación triangular es que en el nombre de esta empresa siempre aparezca la leyenda empresa de servicios eventuales. Patitos de Hule, empresa de servicios eventuales. Ok, entonces no. Por eso te digo, o sea, te pregunté lo primero eso porque ahí te vas a dar cuenta si es o no es una empresa de servicios eventuales. Si no tiene el nombre de empresa de servicios eventuales, no es una empresa de servicios eventuales. Y si funciona como tal, que Dios la ayude porque puede terminar muy mal eso. Bien, pero vayan anotando esos requisitos porque es, en líneas generales, lo que está explicando el artículo 2 y artículo 3, que es esto de que tiene que tener la leyenda empresa de servicios eventuales, ahí al final en mayúscula. Lo que sí, adicionado a esto, que no tendría que hacer, por ejemplo, una agencia de colocación, es justamente pedir una habilitación para funcionar. ¿Quién habilita a la empresa de servicios eventuales a funcionar? ¿Quién se les ocurre? ¿Se le ocurre a alguien? ¿La que la contrata? Pensá en que hay que habilitarla. Cuando hablamos de habilitar, entre privados esta habilitación no suena, parece más de algo público. Y debe ser La cuando se registra, cuando se hace el estatuto y esas cosas. Ahí lo harías, por ejemplo, en Capital, en el IGJ, pero no estás Claro. pidiendo una habilitación, porque vos en el IGJ estás constituyendo la sociedad. Está bien. ¿Quién podría ser entonces el que hace esta habilitación? El Ministerio de Trabajo. Anotan quién puede. Yo les pregunto de parcial quién habilita las empresas de servicios eventuales y les pongo opciones y ustedes no me ponen que es el Ministerio de Trabajo, marche preso. ¿Bien? Seguimos. Bueno, acá empiezan los problemas. Yo quiero que quede claro esto. Anoten si es necesario. Está explicado en el decreto, en el artículo del decreto, pero es muy largo y puede prestar a mucha confusión. Yo quiero explicarlo así, ustedes después me dicen si lo entienden o no lo entienden. Si no lo entienden, vamos de vuelta. La empresa de servicios eventuales, en principio, puede celebrar dos tipos de contratos de trabajo. Uno, indeterminado discontinuo y otro determinado continuo. Los trabajadores, mejor dicho, la empresa de servicios eventuales que va a celebrar un contrato de trabajo con trabajadores y la modalidad va a ser continua, son aquellos trabajadores que solamente van a trabajar en la filial
de la empresa de servicios eventuales, agencia de la empresa de servicios eventuales u oficina de la empresa de servicios eventuales dentro de su estructura, bien dentro de la filial, la central, la sede o la subsede. Pero no se mueven de ahí, no van a otros lugares, no van a la galaxia o a la estratosfera, como diría el turco, a hacer otras cosas. Están ahí. Bien, esos trabajadores tienen una modalidad contractual que es indeterminada continua, que es la regla general. Ahora bien, como yo soy una empresa de servicios eventuales y mi objeto es prestarle a las empresas usuarias trabajadores para cubrir necesidades extraordinarias, yo tengo que celebrar otro tipo de contrato de trabajo porque no siempre voy a poder estar dándole tareas a aquel trabajador. Y es por ello que voy a celebrar, Yundi, muteate porfa que me hace acople. Y es por eso que voy a celebrar un contrato de trabajo indeterminado discontinuo. ¿Por qué? Porque a ese trabajador lo voy a mandar a empresas usuarias a trabajar. Y no siempre voy a tener empresas usuarias que tienen necesidades extraordinarias para mandarlo a prestar tareas. Por lo tanto, yo voy a tener una interrupción en las prestaciones. Y en consecuencia, con estos dos ejemplos, quiero dejar lo más en claro posible que hay dos ramificaciones de modalidades contractuales que celebra la empresa de servicios eventuales. Una indeterminada continua y una indeterminada discontinua. Lo que ustedes tienen que fijar para el momento en el que repasen y que les sea más fácil es que si los trabajadores van a prestar servicios a empresas usuarias, es indeterminado discontinuo. Y si trabajan siempre en la filial, empresa, sede, subsede o agencia de la empresa de servicios eventuales, son trabajadores indeterminados continuos. Ahí está la principal diferencia que plantea el artículo 4. Vamos a leerlo a ver si más o menos con lo que dije y lo que dice ahí el artículo me echamos. Los trabajadores que la empresa de servicios eventuales contrate para prestar servicio en su sede, filiales, agencias, oficinas, serán vinculados o serán considerados vinculados por un contrato permanente continuo. ¿Ven? La primera parte dice que es un contrato indeterminado continuo, pudiendo utilizar también modalidades previstas. Ahora vamos a explicar esto y sus modificaciones, bla, bla, bla. Punto. Los trabajadores que la empresa de servicios eventuales contrate para prestar servicios bajo la modalidad de trabajo eventual, esto no quiere decir que los contrata eventual, sino que eventualmente los manda a las empresas usuarias. Serán considerados vinculados a la empresa de servicios eventuales por un contrato de trabajo permanente discontinuo. Ahí aclara el artículo para evitar la confusión. A todos los trabajadores dependientes de la empresa de servicios eventuales, ya sea que presten servicios continuos o discontinuos, les será de aplicación toda disposición legal y bla, bla, bla. ¿Queda claro esto de la ramificación empresa de servicios eventuales a la cabeza y la subdivisión entre contrato indeterminado continuo y contrato indeterminado discontinuo? ¿Y por qué con uno hago una cosa y por qué con otro hago otra? ¿Sí o no? Claro, o sea, un grupo de trabajadores son como la parte de la administración de la empresa y el otro grupo de trabajadores es como si fuesen, por así decirlo muy brutamente, el producto de la empresa, que es brindar un servicio. O sea, me sonó así a mí, no sé. Si te sirve para entenderlo así, dale para adelante. Pero que queden claro que los que son indeterminados discontinuos prestan tareas para las empresas usuarias y los indeterminados continuos prestan tareas únicamente para la empresa de servicios eventuales dentro de su filial, agencia u oficina. Bien, esa es la sustancial diferencia. Ariel, decime. Ahora vamos a ver. Cuando nosotros estudiamos, está bueno lo que vos decís porque yo también soy ansioso. Cuando nosotros estudiamos el derecho tenemos que ser Jack el Destripador, tenemos que ir por partes, punto por punto, a ir sumando conocimiento de a poco. Si nosotros estamos viendo algo pensando en lo que viene después, hacemos cagada.
Entonces vamos por parte que esto hay artículos para tirar al techo. Vamos despacito, como dice la canción, viendo paso por paso cómo se estructura esto y después vamos avanzando en las cosas que se van a ir sumando hacia adelante. Bien, entonces vamos despacito porque todavía eso no lo vimos. Hasta acá vos, Ariel, ¿entendiste esto de trabajadores con modalidad indeterminada, discontinua y continua? Bien, sigamos. Vieron que acá puse modalidades contractuales. Acá, derechos y obligaciones. Acá arranca el quilombo. Acá se empieza a pudrir el rancho. ¿Me recuerdan que vieron el martes con Gab, por favor? ¿Y qué más? ¿Vieron algo más? Principios vieron, ¿no? Bien, ¿vieron algo más? La relación entre las leyes y los convenios colectivos, usos y costumbres y todo, Bien, todo eso. bien, perfecto. No vieron entonces derechos y deberes de las partes. No vieron sujetos del contrato de trabajo. Cuando nosotros veamos derechos y deberes de las partes, van a entender, hay 40 minutos de clase para explicar el artículo 66. Entonces, lo que viene ahora, no se coman el coco con qué pasa en esto y qué pasa en aquello, porque hay mucha profundidad con el tema del ius variandi y con los principios. Ahora vamos a ver temas de principios que juegan acá, eso sí, pero hay cosas particulares de derechos y deberes que van a chocar cuando nosotros veamos esto, porque van a surgir algunas dudas que vamos a ir tratando de solucionar, pero amerita dos clases más para poder terminar de encuadrarlo. Es mucho contenido. Y con todo esto, digamos, porque hice bastante tiempo, les paso a informar para aquella gente ansiosa que no puede esperar, como yo, que le den la fecha del parcial. La fecha del parcial va a ser el 6 de octubre. Anoten, 6 de octubre. Recuerden que el parcial es presencial y que después le vamos a informar el aula. No es antes. Nosotros lo queríamos hacer el 29, pero yo el 25 como opero voy a estar internado. Dudo que el 29 me pueda trasladar a cualquier lado. Así que lo vamos a hacer el 6. Y el recuperatorio va a ser el 13. Bien. 6 de octubre, 13 de octubre. ¿En qué horario? De 19 a 21 horas. Bien. Que quede claro. Vamos a hacer un break. Cuando volvemos a las 8, vemos la segunda parte de esto. Mucha concentración, se lavan la cara, preparan mate o lo que ustedes quieran. Y vamos de a poco con esto porque va a estar bravo. Bien, los espero en el otro link a las 8 en punto. Dale, profe.